Volver al hospital por una salud pública integrada a las clínicas. Esto es de Yuri Carvajal y Jorge Gaete, un libro que recientemente ha sido impreso, lanzado incluso aquí en Puerto Montt. Y claro, uno de sus autores es el director actual del Hospital Base de Puerto Montt. Hace un tiempo atrás, ¿se acuerda? Lo presentamos, lo conocimos, lo reconocimos, porque años atrás estuvo acá en la zona, también como director del Servicio de Salud, ya en Chipal en esa época, ¿cierto? Sí. Claro, porque Díaz Reloncaví involucra solamente una parte de aquella zona. Yuri, ¿por qué escribir un libro de partida? Porque uno, claro, dice los médicos, claro, investigan en algunos casos, se relacionan con el mundo de la medicina todos los días, pero no todos escriben libros. Libros que además analicen un poco la realidad de los hospitales, y además tú te metes en un terreno bastante especial, que es la relación que pudiese existir entre los profesionales de las ciencias sociales y la medicina. Pero partamos por lo básico, ¿por qué escribir el libro, Pedro? Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que uno siempre escribe un libro porque es el libro que uno quisiera leer y que no lo encuentra en las librerías. Eso yo creo que es como mi visión. Escribí un libro porque yo quería leer este libro y no estaba en ninguna parte. Entonces empecé por escribirlo. ¿Y esto fue producto de una investigación, de un trabajo particular, de una sensación personal? ¿Cuál es el origen? Claro, aquí hay varias cosas. Aquí está mi tesis doctoral y está también artículos que he publicado y también mi proyecto Fondesit postdoctoral. Así que aquí hay como 5 o 7 años de mi vida. ¿Y ya te conformas? No, uno nunca queda conforme con los libros. Además ya han pasado 2 años desde que lo entregué a la editorial, entonces las ideas han cambiado. La foto está un poco borrosa, se salió corrida, pero es un hijo mío, así que lo defiendo y lo quiero como tal. Hoy día? Yo entiendo que debería estar en la Sotavento. Después de acá me voy a ir a la Sotavento. Sí, le voy a llevar un ejemplar, porque ellos distribuyen libros de la editorial universitaria. O sea, en el peor de los casos está en la editorial universitaria en Santiago, esa que está en la Casa Central, en Alameda. Pero yo entiendo, voy a hacer todas las gestiones económicas para que llegue acá a la zona, claro, sí. Hay una relación. Bueno, tú dices acá en alguna parte también, y lo dice quien escribió la contraportada, buena parte de nuestras vidas está en un hospital, nacer y morir. ¿Qué más que aquello, digamos? Muchos de nosotros nacimos en un hospital, antiguamente se nacía en las casas, digamos, por eso la aclaración para los más jóvenes de perogrullo que uno nazca en el hospital, no. Hace décadas atrás se nacía en las casas. Y claro, muchas veces tenemos que llegar a despedirnos de esta vida en un hospital o nuestros familiares. La sensibilidad, porque aquí hay cifras, aquí hay análisis, aquí hay varias cosas en este libro que obviamente no las podremos analizar completamente en 15 minutos de conversación. Pero sin duda que un hospital tiene muchas particularidades. Esa sensibilidad, que yo ahí lo tomo un poco de lo que tú dices en el libro, tu coautor habla de lo que ocurría en los años 60 en Chile, donde había sociólogos, por ejemplo, dentro de la estructura hospitalaria. ¿Te parece llamativo, interesante que eso hubiese existido, que se mantuviese, o al revés, por qué desaparecieron los sociólogos de esta estructura hospitalaria que tenemos hoy día? Bueno, eso fue un movimiento experimental. Eso lo hizo un colega que fue Gustavo Molina, un viejo salubrista, muerto en el exilio en Colombia, y él llevó a Claudio Jimeno. Yo puse una foto muy linda de Claudio. Él lo llevó y le puso delantal blanco, y Claudio Jimeno pasaba como alguien más del equipo. Yo creo que eso representa como una cuestión permanente de la medicina, que es pensar la dimensión social o colectiva de la práctica médica. En Chile, el doctor Augusto Rego Luco, que era un gran neurólogo, un decano de la Facultad de Medicina, él también escribió, fíjate, el libro un artículo, La cuestión social en Chile. Él es el primer tipo que escribe sobre la cuestión social. Entonces dice, bueno, Orrego Luco, ¿qué es? ¿Médico o sociólogo? Parece que siempre los médicos tenemos un alma sociológica y un animal sociológico guardado, contenido. Y siempre se desborda, aparece. Y es un poco esta idea de que hay que pensar el hospital no solo como un puro terreno de salud y enfermedad, sino como un terreno de la vida, de la cultura, de los sentimientos, de los afectos. Es una ciudad, en el fondo es una ciudad multicolor, no es simplemente blanco de delantal.
Un público es conformado a través de una exploración de la convocatoria a distintos actores, del intercambio de las experiencias, la renegociación de las identidades, la explicitación de los puntos de vista y las pruebas o justificaciones. Ahí haces un análisis tú de alguien que escribió aquello. Y uno cuando va viendo este libro, es un libro no fácil de asimilar, debo decirlo, no se lee rápido, porque hay muchas citas, hay evidentemente análisis, hay algunos números también, hay algunas tablas, y yo me quedo con la sensación de que aquí tú nos quieres plantear que hoy día tenemos una necesidad. Que hoy día el mundo del hospital, el mundo de los médicos va mucho más allá de lo que es ser médico. Y en esta lógica yo siento que a lo mejor falta alguna pata en la mesa, puede ser mi análisis, digamos, y esa pata en la mesa no es fácil de colocar, tomando en consideración que tú acá traes una serie de elementos que son de la historia, que son de la sociología, que son de las reformas incluso que ha tenido nuestro sistema. ¿Tú sientes de verdad, o estoy muy perdido yo, que aquí falta una pata en la mesa y que son pocos probablemente los que piensan como tú? Porque tus planteamientos que yo leo acá no los he escuchado en otros médicos de formación de medicina, de salud pública. De salud pública. Sí, y yo creo que tampoco en cientistas sociales, tampoco en gente de la sociología que esté reflexionando sobre la medicina. Perdón, y te lo pregunto porque, claro, cuando tú escribiste este libro, estabas haciendo un doctorado. Pero hoy día tú tienes que hacerte cargo de este libro, claro, porque sí. Hoy día tú estás dirigiendo un hospital. Claro. O sea, yo me imagino que son situaciones totalmente distintas. Ahora tienes la guitarra probablemente, ¿no? Claro, ahora es como decir, ya, está escrito el libro, vamos aquí a la vida. Pero tú dices, hace falta una pata. Yo creo que hacen falta muchas patas. O sea, la idea es, los médicos necesitamos más sociología para poder hacer una medicina más entera o más real o más adecuada, diría, casi más adecuada. Pero también te diría, en el caso tuyo, un periodista o un sociólogo, un historiador, también necesitan más medicina para poder hacer una mejor historia y para hacer una mejor comunicación. Por ejemplo, esa cita, que eso del público está tomado de un filósofo norteamericano, John Dewey, que discutió mucho lo que es, qué es un público, no lo público, qué es un público, que es un tema muy vinculado con los medios, ¿no? Los medios hacen un público, tienen un público, constituyen un público, generan un público. Claro. Y es un poco, en ese sentido, un paralelo. Nosotros también generamos un público, algo público, porque por ejemplo el mismo hospital de Puerto Montt es un problema, no un problema en el sentido de una carga, sino es un desafío para esta ciudad. Para todo habitante de esta ciudad tiene que sentirse desafiado por lo que ocurre ahí, y tenemos que dialogar muchísimo más sobre el destino. Recién estamos hablando de para dónde va ese hospital. Bueno, pero es un tema que le compete a la ciudad también y a la gente común y corriente. Ahora, ¿cómo hacer ese debate? Es un problema. Ahí está el problema, ¿cómo hacer ese debate? ¿Cómo? Pero entre los médicos, ¿está el espacio para hacer ese debate? Esa es mi pregunta. Yo, en la conversación anterior, alguna vez yo te lo planteaba, que tengan bien los prejuicios que todos tenemos respecto a los médicos actuales que hay en Chile. Yo creo que es la sensibilidad, y que uno ahí puede, como siempre, ¿no? La cuña, mete una cuña chiquita, empieza a hacerle para allá, para acá, y se va abriendo. Yo siento en estos meses, que ya van a ser 3 meses en el hospital, que sí se han abierto espacios que parecía que no, y de disposición a dialogar, a conversar. Ahora yo veía aquí en la parte final también del libro que tú te refieres a las asociaciones de pacientes. Dice, las asociaciones de pacientes nos enrostran que la enfermedad es algo más colectiva de lo que imaginamos, o que lo que es en un sentido más amplio, quizás muy diferente que el poblacional. Han proliferado organizaciones, pero también sitios web, Facebook, publicaciones, personalidades jurídicas, redes de asistencia. Evidentemente que esto nos ha ido cambiando, ¿no? Esto quizás tuvo su marca más linda con el surgimiento del SIDA. En Estados Unidos surgió una organización, ACT UP, muy liderada por la comunidad gay, que se instaló frente a la FDA, a la organización que autoriza los medicamentos, la Food and Drugs Administration,
a decirle, ¿sabe que usted está haciendo mal los ensayos clínicos? Usted está probando mal los medicamentos contra el SIDA. Nosotros, como organizaciones de pacientes, les pedimos que haga otro tipo de pruebas. Increíble. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros probamos los medicamentos contra placebo, ¿no? Te decimos, te damos a ti la píldora y al otro le damos agua de las carmelitas. Claro. Entonces la demanda fue, no, usted si ya sabe que esta píldora hace algo contra una enfermedad mortal, no le podemos dar agua de las carmelitas. O sea, lo que tenemos que a lo mejor hacer es probar otro esquema de terapia, pero no podemos tener un grupo de probando a los que no le hacemos nada, porque eso sería dejarlos morir, sabiendo que tenemos una respuesta que puede ser más o menos, pero que no es la de dejarlos sin tratamiento. Y ellos cambiaron, ellos lograron que la agencia gubernamental modificara e incorporara a los representantes de estas organizaciones en sus protocolos de investigación. Entonces, también en Chile, a una escala menor, quizá el ejemplo norteamericano es súper radical, pero a una escala menor, tú también ves que las organizaciones de pacientes dicen, bueno, nosotros queremos ser parte del protocolo GES, por ejemplo, el protocolo AUGE, y muchas cuestiones que aparecen. ¿Y hoy día está el espacio para que las asociaciones de pacientes participen, por ejemplo, dentro de un hospital como el de Puerto Montt? Por supuesto, pero yo te diría más bien que la gente se ha tomado esos espacios. Los espacios no se los regalamos nosotros. No es que estaban, la gente los construyó, los armó, las organizaciones de pacientes. Por ejemplo, Lupus Chile, que está ahí, el librito de ellos se constituyeron como organización y hicieron un Facebook y finalmente se instalaron. El ministerio los tuvo que recibir porque ya eran un actor social preeminente. Piensa tú que lo mismo ocurrió también con el SIDA. O sea, en los años 80 la homosexualidad, digámoslo, era discriminada. Y fue esta misma enfermedad la que hizo derribar todos los muros y los prejuicios al respecto. Ahora, eso mismo hace que la mirada probablemente de las autoridades de salud debería ser distinta. Por supuesto, debería ser ¿Pero distinta. está ocurriendo eso? Yo creo que nosotros los saludistas, y yo me echo la mochila, no hemos sido lo suficientemente audaces para poner nuestras ideas en blanco y negro. A lo mejor también yo soy responsable porque también el libro es ambiguo, pero te lo decía antes, son mis primeras herramientas, el libro fue escrito hace 2 años atrás, hoy día escribiría un libro quizás distinto, pero yo creo que tenemos que asistir al debate público del libro y de las ideas. Tenemos que cambiar nuestro punto de vista, que sigue siendo un punto de vista del siglo XX y ya estamos en el siglo XXI. Aquí hay un caso que tú cuentas y a propósito de también situaciones que yo imagino pasan en el hospital de Puerto Montt, el caso de un niño, un caso que llegó hasta la Corte Suprema, teniendo el niño 11 años de edad y habiendo vivido antes la experiencia de un tratamiento de quimioterapia. Estima esta Corte que aunque fuera nada más que para una mejor ilustración, debió consultársele su parecer a un niño de 11 años si se le debía dar ese tratamiento o no. Bueno, ahí me parece, por ejemplo, esa corte es la Corte de Apelaciones de Valdivia, porque esto es un caso en el Tribunal de Familia, creo. Me parece que esos jueces, por ejemplo, muestran un pensamiento más preclaro que el de muchos salubristas. Yo que por eso lo puse. Claro, porque ¿qué pasa hoy día en tu hospital si un niño no tiene ningún derecho? Porque nosotros le aplicaríamos la ley de deber y derecho al paciente, que dice que no se puede suspender ningún tratamiento que signifique acelerar artificialmente la muerte. En cambio, en ese fallo, la Corte, desde antes de la ley de deberes y derechos, está diciendo, aunque el niño no tiene legalmente, ¿cierto?, opinión, pero hay que procurarla, de todas maneras hay que consultarlo. Es muy lindo porque después dice la vida, la vida tiene un sentido también. O sea, el estar vivo no es solamente respirar y que lata tu corazón, también tiene que ver con valores, con afectos. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle la oportunidad a la persona de que diga, quiero estar vivo en este sentido, ¿no? Yo creo que todos nosotros pensamos, yo veo a mi padre que lo dejé, para venir para acá, lo dejé sentado en un sillón mirando el vacío. No sé si esa vida que él está viviendo, a mí me encanta que esté vivo y que mis hijos puedan estar con el abuelo, pero no sé qué pensaría él hace 5 años atrás de vivir esa vida hoy. Claro, yo lo llevo a lo que pasa hoy día. No sé si en tu hospital pasa una paciente, por ejemplo, que no quiere un tratamiento X, o si se quiere retirar del hospital porque siente que no están las condiciones. ¿Qué ocurre en situaciones como esa? Bueno, ahí nosotros vamos a la Constitución, el derecho a la vida es lo primero. Entonces está obligada, nosotros nos vemos obligados a
internar forzadamente a esa paciente. O a ponerle también la otra alternativa, decirle, usted una alta voluntaria, pero será su responsabilidad. Y a lo mejor ese paciente dice, yo me quiero ir de alta, pero también quiero tener en mi casa cuidados paliativos, también quiero tener analgesia, también quiero tener tratamiento. O a lo mejor me agravo y a lo mejor quiero volver en 10 días más. ¿Por qué tiene que ser, no? O todo o nada. Debería haber ahí una negociación, decir, bueno, a lo mejor tiene derecho a irse y a lo mejor tiene derecho a volver en 10 días más, si considera que esa condición no es adecuada, pero todo es, o se queda bajo nuestras órdenes, o se va y cuchillo entre nosotros. Y en un sistema que está colapsado, con urgencias que están siempre llenas, que le faltan box, con gente que reclama todos los días de las atenciones, no solo estoy hablando de este hospital, estoy hablando de la medicina pública chilena en general, digamos, que está siempre en tela de juicio, con hospitales que están sobregastados sus presupuestos. ¿Hay espacio para pensar estos temas, para pensar una mirada sociológica, para pensar tal vez en que la medicina tiene que de repente poner un alto a lo netamente científico, biológico, para ir hacia otra discusión? ¿O son bolones nomás de alguien que le gusta estos temas? Mira, te lo pregunto derechamente. Claro, este mismo filósofo John Dewey decía, no hay nada más útil que una buena idea. Yo creo que eso es un poco de la actitud, es decir, justamente porque estamos colapsados, hay que repensar lo que estamos haciendo, porque lo que te decía también, o sea, si hace 5 años que estamos colapsados, hace 10 años que estamos colapsados, entonces parece que el problema es otro, ¿no? Porque le metemos, y en eso estamos conversando el otro día, la cantidad de plata, por ejemplo, que se ha metido en salud es muchísima. La misma inversión del hospital es enorme, o sea, un hospital que se expandió 25.000 metros cuadrados, 110.000 metros cuadrados, y estamos todavía aproblemados. Entonces tenemos que recambiar nuestra forma de pensarlo, parece, porque de la forma en que lo estamos pensando, lo único que se nos ocurre es crecer, y siempre vamos por detrás de los acontecimientos. O nos enfermamos más, o ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la sociedad también? ¿O está más enferma la sociedad, o requiere más el médico? Porque mucha gente, yo siempre recuerdo acá que más de alguna oportunidad siempre, no, vaya a la urgencia cuando le duele la cabeza, tiene fiebre y tiene un resfrío, vaya al consultorio. Entonces, ¿por qué los hospitales colapsan? ¿Porque el sistema no alcanza para la cantidad de personas, o porque la gente está enfermando más, o porque necesita ir al hospital por ese motivo, que a lo mejor le hace sentir bien y no necesariamente se sienta mal? No sé si claro, han habido algunas transformaciones que son importantes en la vida, que hacen, por ejemplo, que el cáncer sea una enfermedad predominante. Y hoy día los tratamientos que tenemos para el cáncer son caros, son complejos, ocupan horas, ocupan especialidades, ocupan resonadores nucleares magnéticos, ocupan escáner. O sea, es otro el abordaje. Ahora, de todas maneras, me parece a mí que nosotros hemos concentrado, y particularmente aquí en la ciudad de Puerto Montt, hemos cargado mucho el peso al hospital y poco a otras estructuras intermedias. Por ejemplo, nosotros podríamos perfectamente tener un hospital menos complejo en la ciudad, que la ciudad también tuviera no solo ese hospital altamente complejo, con camas de cuidado intensivo. O sea, no es mala idea lo que están planteando de hacer un hospital en Alerce, por ejemplo, de mediana complejidad. Claro, ahora, yo creo que hay que pensar, Alerce me parece interesante, porque Alerce, ¿cuánta gente tiene? 60.000, 70.000, ya, un lugar. Pero la ciudad de Puerto Montt también, nosotros tenemos un hospital que está en los extramuros de la ciudad. Para mucha gente ir al hospital es hacer un viaje, no sé, 1.000 pesos, para el que menos gasta. Entonces, ya, pero también una atención primaria que sea más compleja. Efectivamente, hoy día nosotros podemos, no solo hacemos cosas más complejas, movilizamos grandes recursos, sino también podemos hacer cirugías, por ejemplo, en condiciones más sencillas, en que los pacientes, la cirugía ambulatoria, en que los pacientes se pueden ir al día siguiente a la casa. La laparoscopía, todos hemos visto cómo antes sacar una vesícula era una cosa terrible, una semana, hoy día te puedes sacar la vesícula en la mañana, al día siguiente ya estás en tu casa. Entonces, pero esas son decisiones, a veces que a mí me parece peligroso también dejarlas solo en manos de los salubristas o de los técnicos. Son decisiones también políticas, son soluciones urbanas. Yo pienso, la perturbación que nosotros hemos hecho en ese barrio, nosotros hemos transformado ese lugar. No lo hemos pensado, ¿no? Hemos llegado diciendo, bueno, somos de salud, necesitamos. Pero ese barrio se ha trastornado y nosotros provocamos un colapso en la mañana, ¿no? Es un vecino gigante que lleva ahí, no es un vecino chico, digamos. Claro. De hecho, hay temas de vivienda, la plusvalía y una serie de situaciones que han ido ocurriendo y que efectivamente ya ese barrio
nunca más va a ser lo que fue, para bien o para mal, digamos, eso hay que asumirlo. Bueno, Yuri, yo creo que podríamos seguir hablando toda la tarde, pero la verdad es que quisimos simplemente contextualizar medianamente, básicamente, lo que es este libro, y lo destacamos básicamente porque acá en Puerto Montt no siempre se lanzan libros, no hay mucha oferta también, y felicitamos a todos aquellos que lo hacen. Siempre es bueno escribir un libro, publicarlo y lo más importante, que se lea. Así es que usted puede conseguirlo entonces en Sotavento, Volver al Hospital, de Yuri Carvajal, médico de profesión, salubrista, como dice él, y además actualmente el director del Hospital Base de Puerto Montt, junto a Jorge Gaete, escribieron este libro que contextualiza un poco lo que es el pensamiento, y usted podrá encontrar ahí datos, cifras muy interesantes de cómo en algún momento de nuestra historia también hubo sociólogos dentro del hospital, incluso con delantal blanco. Las ciencias sociales, la medicina, cómo pueden ahí entreverarse, y por supuesto con citas y también análisis de lo que estábamos hablando un poco ahora y otras cosas un poquito más profundas. Bueno, Yuri, te quiero agradecer y felicitarte también además por el libro. Muchas gracias. ¿Cuánto cuesta el libro? No sé, porque tú sabes, esto como se edita, uno gana este premio y ellos te dan 60 libros. Ya. Y chao, con eso está. Así que el resto se vende, digamos, y tú no sabes. Claro, me imagino que este libro, pucha, no quiero decir un precio, pero debería ser alrededor de 7.000 pesos. Bueno, ahí está entonces Volver al Hospital, y junto a Yuri también viendo los desafíos de lo que significará su administración, que está recién comenzando, y que tiene como marca estar en el recinto hospitalario más importante de la región y uno de los más relevantes también del sur austral de Chile. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias.